Capítulo 9. Las enfermedades autoinmunes. Ningún grupo de enfermedades es más insidioso que las autoinmunes. Además de ser difíciles de tratar, uno de sus resultados más frecuentes es una pérdida progresiva de las funciones físicas y mentales. A diferencia de las cardíacas, del cáncer, de la obesidad o de la diabetes tipo 2, en las enfermedades autoinmunes el organismo se ataca a sí mismo de forma sistemática y está prácticamente garantizado que quien pierde es el paciente. En Estados Unidos, 250,000 de personas recibe el diagnóstico de una de las 40 enfermedades autoinmunes existentes. Las mujeres tienen 2.7 veces más probabilidades de sufrirlas que los hombres. Alrededor del 3% de los estadounidenses, o sea, 1 de cada 31 personas, padece una de ellas. Una impresionante suma total de 8.5 millones de individuos. Incluso se habla de una cantidad global de entre 12 y 13 millones de personas. Las enfermedades autoinmunes más comunes se incluyen en el gráfico 9.1. Las 9 primeras representan el 97% de todas ellas. Las más estudiadas son la esclerosis múltiple, entre paréntesis EM, la artritis reumatoide, el lupus y la diabetes tipo 1. Otras dolencias que no se incluyen en el gráfico 9.1 son la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la enfermedad cardíaca reumática y posiblemente la enfermedad de Parkinson. Gráfico 9.1, enfermedades autoinmunes desde las más comunes hasta las menos comunes. Y luego aparece un cuadro y vienen por ahí enumeradas algunas de las enfermedades. En número 1 dice enfermedad grave, hipertiroidismo. Número 2, artritis reumatoide. Número 3, tiroiditis o hipotiroidismo. Número 4, vitiligo. Número 5, anemia perniciosa. Número 6, glomerulonefritis. Está medio raro el nombre. 7, esclerosis múltiple. 8, diabetes tipo 1. 9, lupus eritematoso sistemático. 10, enfermedad de Sjögren. 11, miastenia gravis. 12, polimiositis dermatomiositis, está medio raro el nombre. Enfermedad de Addison en el número 13, 14, escleroderma, 15, cirrosis biliar primaria, 16, uveitis, 17, hepatitis crónica activa. El nombre de cada enfermedad puede sonar muy diferente, pero tal como señala una publicación reciente, es importante considerar, y luego puntos suspensivos, estos desórdenes como un grupo. Comparten antecedentes clínicos similares. Algunas veces se manifiestan en la misma persona y se encuentran con frecuencia en las mismas poblaciones. La esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1, por ejemplo, tienen una distribución geográfica y étnica prácticamente idéntica. En general, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes cuanto mayor es la distancia con respecto al ecuador. Este fenómeno se conoce desde 1922. La incidencia de la esclerosis múltiple, por ejemplo, es más de 100 veces superior en el extremo norte que en el ecuador. Debido a algunas de las características comunes, no es exagerado considerar que, en realidad, las enfermedades autoinmunes son una gran enfermedad que vive en diferentes partes del cuerpo y que asume distintos nombres. Así es como nos referimos al cáncer, al que designamos de un modo específico según la parte del cuerpo en la cual se manifiesta. Todas las enfermedades autoinmunes son el resultado de un grupo de mecanismos que se ha desequilibrado o descontrolado, muy parecido a lo que sucede con el cáncer. En este caso, el mecanismo que se ha trastocado es el sistema inmunitario, que ataca por error a las células de su propio organismo, ya sea que esto ocurra en el páncreas, como en la diabetes tipo 1, en la capa de mielina, como en la esclerosis múltiple, o en los tejidos de las articulaciones, como en la artritis. Todas las enfermedades autoinmunes se caracterizan por un sistema inmunitario que se ha sublevado. Se trata de un motín interno de la peor clase, en el cual nuestro cuerpo se transforma en su enemigo más acérrimo. Inmunidad contra los invasores. El sistema inmunológico es asombrosamente complejo. A menudo las personas hablan de él como si fuera un organismo identificable, como por ejemplo un pulmón. Nada más alejado de la realidad. Se trata de un sistema y no de un órgano. En esencia, nuestro sistema inmunitario es como una red militar diseñada para defenderse de los invasores extranjeros. Los soldados son los glóbulos blancos, que están compuestos por muchos subgrupos diferentes, cada uno de los cuales tiene su propia misión.
Estos subgrupos son análogos a un ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea y a los marines, y cada grupo de especialistas se ocupa de un trabajo altamente especializado. El centro de reclutamiento del sistema se encuentra en la médula madre, algunas de ellas que se liberan en el flujo sanguíneo para cumplir su función en una parte distante del organismo se denominan células o linfocitos B. B por la palabra inglesa bones, que significa huesos. Otras células formadas por la médula ósea siguen siendo inmaduras o no especializadas hasta que se desplazan a la glándula timo, un órgano que se encuentra en la cavidad del pecho justo por encima del corazón, donde se convierten en células especializadas. Se les conoce como células o linfocitos T por timo. Estas células soldados se unen a otras células especializadas y forman un equipo para crear planes de defensa inexpugnables. Se reúnen en las principales intersecciones del organismo, incluidos el vaso, a la izquierda del cuerpo, justo por detrás y debajo de las costillas, y los ganglios. Estos puntos de encuentro son como centros de mando y control donde las células soldados se organizan en equipos para atacar a los invasores extraños. Estas células son sorprendentemente dúctiles cuando se agrupan en equipos. Son capaces de reaccionar en diferentes circunstancias y ante diversas sustancias foráneas, incluso ante aquellas a las que jamás se había enfrentado. La respuesta inmunitaria ante estos cuerpos extraños es un proceso muy creativo, una de las verdaderas maravillas de la naturaleza. Los invasores extraños son moléculas de proteína llamadas antígenos. Estas células foráneas pueden ser una bacteria o un virus que pretende destruir nuestra integridad física. De manera que nuestro sistema inmunitario se encarga de destruir esos cuerpos extraños llamados antígenos en cuanto advierte su presencia. Cada uno de esos antígenos posee una identidad propia determinada por la secuencia de aminoácidos que contienen sus proteínas. Esto es equivalente al hecho de que cada uno de nosotros tenga una cara diferente. Dado que existe una gran variedad de aminoácidos disponibles para crear proteínas, existe una variedad infinita de caras. Para contraatacar a estos antígenos, nuestro sistema inmunitario debe personalizar su estrategia de defensa para cada ataque, y lo hace creando una imagen especular de la proteína para cada atacante. La imagen especular es capaz de adecuarse perfectamente al antígeno y destruirlo. En esencia, el sistema inmunitario crea un molde para cada cara que encuentra y utiliza el molde personalizado para capturar al invasor y eliminarlo cada vez que puede ver a esa cara después del encuentro inicial. El molde puede ser un anticuerpo, una célula B o un componente del receptor de la célula T, o sea, una proteína. La inmunización implica recordar cada una de las defensas desplegadas contra cada uno de los invasores. Por ejemplo, una exposición inicial a la varicela es una batalla difícil. No obstante, la segunda vez que te afecte ese mismo virus ya sabrás exactamente cómo tratarlo y el combate será menos prolongado y doloroso y mucho más exitoso. ¿Acaso ni siquiera llegues a enfermar? Inmunidad contra nosotros mismos. A pesar de que este sistema es una maravilla de la naturaleza, mientras está ocupado en defender al organismo de proteínas extrañas, también puede atacar a los mismos tejidos que han sido diseñados para proteger. Este proceso autodestructivo es común a todas las enfermedades autoinmunes. Es como si el cuerpo se empeñara en suicidarse. Uno de los mecanismos fundamentales de esta conducta autodestructiva se conoce como mimetismo molecular. El problema es que algunos de los invasores extraños que buscan nuestras células soldado con el fin de destruirlos tienen la misma apariencia que nuestras propias células. Los moldes del sistema inmunitario que se adecúan a estos invasores también se adecúan a nuestras propias células. Bajo determinadas circunstancias, nuestro sistema inmunológico destruye todo lo que se ajusta a este molde, incluidas nuestras células. Se trata de un proceso autodestructivo extremadamente complejo en el que el sistema utiliza muchas estrategias diferentes. Todas ellas comparten el mismo defecto fatal de no diferenciar las proteínas invasoras extrañas de las proteínas de nuestro propio cuerpo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que comemos? Resulta que los antígenos que engañan a nuestro organismo para que ataque a nuestras propias células pueden estar en los alimentos. Durante el proceso de la digestión, por ejemplo, algunas proteínas pasan del intestino al flujo sanguíneo, sin haber sido completamente descompuestas en sus fracciones de aminoácidos. Nuestro sistema inmunológico trata los restos de las proteínas sin digerir, como si fueran invasores extraños, y comienza a construir moldes para destruirlos, poniendo en marcha el proceso autoinmune.
La leche de vaca es uno de los alimentos que contienen muchas de las proteínas extrañas que se asemejan a nuestras propias proteínas. No obstante, la mayor parte del tiempo nuestro sistema inmunitario es bastante inteligente. Igual que un ejército se organiza para protegerse del fuego enemigo, el sistema inmunológico tiene medidas preventivas para detenerse a sí mismo cuando ataca al organismo que se supone debe proteger. Aunque un antígeno invasor sea muy similar a una de las células de nuestro cuerpo, el sistema todavía puede diferenciarlos de sus propias células. De hecho, el sistema inmunológico es capaz de utilizar sus propias células para practicar la forma de hacer moldes, que luego empleará contra los antígenos invasores sin llegar a destruir las células sanas. Esto es equivalente a lo que sucede en los campos de entrenamiento cuando los soldados se preparan para la guerra. Cuando nuestro sistema inmunológico actúa de forma adecuada, podemos utilizar las células propias que son semejantes a los antígenos para hacer un ejercicio de entrenamiento sin llegar a destruirlas y de este modo enseñar a nuestras células soldados a repeler el ataque de los antígenos. Este es un ejemplo más de la elegancia de la naturaleza para regularse a sí misma. El sistema inmunitario recurre a un proceso muy delicado para decidir qué proteínas se deben atacar y cuáles se deben respetar. Aún no se ha llegado a comprender cómo se trastoca este proceso tan complejo, dando lugar a enfermedades autoinmunes. Solo sabemos que el sistema inmunológico pierde su capacidad para distinguir las células del cuerpo antígeno invasor y en lugar de utilizar las células corporales para un entrenamiento, las destruye junto con los invasores. Diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ataca a las células pancreáticas responsables de segregar insulina. Esta enfermedad incurable y devastadora afecta a niños, convirtiéndose en una experiencia difícil y dolorosa para sus familias. La mayoría de la gente ignora que existen muchas evidencias científicas que permiten afirmar que esta enfermedad está asociada a la dieta, y más específicamente a los productos lácteos. La capacidad de la proteína presente en la leche de vaca para desencadenar la diabetes tipo 1 está muy documentada. Es probable que se inicie de la siguiente manera. Y luego aparecen varios puntos con asteriscos. Dice el asterisco número 1, un bebé no es amamantado el tiempo suficiente y se alimenta con proteína de leche de vaca incluida en una fórmula especial para bebés. El siguiente asterisco, la leche llega al intestino delgado donde se digiere hasta descomponerse con sus fracciones de aminoácidos. Algunos bebés no pueden digerir completamente la leche de vaca y las pequeñas cadenas de aminoácidos o los fragmentos de la proteína original permanecen en el intestino. Estos fragmentos de proteínas que no se han digerido completamente pueden pasar al flujo sanguíneo. El sistema inmunológico considera esos fragmentos como invasores extraños y sale en su búsqueda para eliminarlos. Lamentablemente, algunos de dichos fragmentos son casi idénticos a las células del páncreas que producen insulina. El sistema inmunitario pierde su capacidad para distinguir entre los fragmentos de la proteína de leche de vaca y las células pancreáticas y los destruye a ambos, mirando así la capacidad del bebé para producir insulina. El bebé se convierte en un diabético de tipo 1 y lo será durante el resto de su vida. Este proceso se reduce a una afirmación francamente extraordinaria. La leche de vaca puede ser la causa de una de las enfermedades más devastadoras que puede padecer un niño. Por razones obvias, hoy en día este es uno de los temas más polémicos en el campo de la nutrición. Uno de los informes más notables sobre este efecto de la leche de vaca se aplicó en 1992 en el New England Journal of Medicine. Los investigadores de origen finlandés obtuvieron sangre de niños diabéticos de tipo 1 con edades comprendidas entre 4 y 12 años. Luego midieron los niveles de anticuerpos que se habían formado en la sangre y los compararon con una proteína de leche de vaca denominada BSA, sigla en inglés de ceroalbumina bovina, que no había sido digerida completamente. Repitieron el mismo proceso con niños no diabéticos y más tarde compararon los dos grupos. Recuerda que un anticuerpo es la imagen especular o el molde de un antígeno extraño. Los niños con anticuerpos para la proteína de leche de vaca tenían que haber consumido previamente este alimento. Esto significa también que los fragmentos sin digerir de la proteína de leche de vaca tenían que haberse introducido en la circulación sanguínea de los niños antes de causar la formación de anticuerpos. Los investigadores descubrieron algo realmente asombroso. De los 142 niños diabéticos estudiados, todos presentaban niveles de anticuerpos que eran superiores a 3.55. De los 79 niños normales estudiados, todos tenían niveles de anticuerpos inferiores a 3.55. No existe absolutamente ninguna concordancia entre los anticuerpos de los niños sanos y los de los diabéticos. La totalidad de los que padecían diabetes tenían niveles de anticuerpos específicos para la leche de vaca superiores a los
a los de aquellos que no sufrían la enfermedad. Esto significa dos cosas. Primero, los niños con más anticuerpos consumían más leche de vaca. Y segundo, un mayor número de anticuerpos podía causar la diabetes tipo 1. Estos resultados conmocionaron a la comunidad de investigadores. La razón por la que este estudio se puede considerar extraordinario es que consiguió separar completamente las respuestas de los anticuerpos. Este estudio, así como también otras investigaciones anteriores, fue la causa de que en los años siguientes se produjera una verdadera avalancha de nuevos estudios que no ha cesado hasta la actualidad. Desde entonces, diversos trabajos han investigado este efecto de la leche de vaca sobre los niveles de anticuerpos BSA. A excepción de uno de ellos, todos indicaron que aumenta los anticuerpos BSA en los niños diabéticos del tipo 1, aunque la relevancia de las respuestas fue bastante variable. El tema de la inmunidad se ha empezado a comprender mejor durante la última década, gracias a que los científicos han investigado muchos otros elementos además de los anticuerpos BSA. Se puede explicar muy brevemente más o menos del siguiente modo. Cuando los bebés o niños muy pequeños que tienen antecedentes genéticos y fueron detectados precozmente y alimentados con leche de vaca, contraen un virus y sufren una infección que afecta al sistema inmunológico intestinal, suelen tener un riesgo alto de contraer la diabetes tipo 1. Una investigación realizada en Chile consideró los dos primeros factores, la leche de vaca y los genes. Los bebés con predisposición genética que no habían sido amamantados el tiempo suficiente y habían sido alimentados con fórmula de leche en polvo semejante a la leche de vaca corrían un riesgo 13.1 veces superior de contraer diabetes tipo 1 que los que no eran portadores de estos genes y habían sido amamantados durante al menos 3 meses, reduciendo así su exposición a la leche de vaca. Otro estudio llevado a cabo en Estados Unidos demostró que los niños con antecedentes genéticos que habían sido alimentados con leche de vaca cuando eran bebés tenían un riesgo 11.3 veces superior que los que no eran portadores de estos genes y habían tomado el pecho materno durante al menos 3 meses. Un riesgo entre 11 y 13 veces superior es un riesgo muy alto, entre 1000 y 1200%. Normalmente cualquier valor que sea 3 o 4 veces superior se considera muy significativo. Para poner esto en perspectiva, los fumadores tienen aproximadamente un riesgo 10 veces mayor de contraer cáncer de pulmón, y esta cifra sigue siendo inferior al riesgo que acabo de mencionar, y las personas con tensión alta y niveles de colesterol elevados presentan un riesgo entre 2.5 y 3 veces superior de llegar a ser enfermos cardíacos. Gráfico 9.2. Entonces, ¿en qué medida ese riesgo entre 11 y 13 veces superior de desarrollar diabetes tipo 1 se debe a una exposición temprana a la leche de vaca y en qué medida se debe a los genes? Actualmente existe una opinión muy diversa, también entre los médicos, de que la diabetes tipo 1 tiene causas genéticas. No obstante, no se puede adjudicar a la genética más que un número muy pequeño de casos. Los genes no actúan de forma aislada, necesitan que algo desencadene sus efectos. También se ha observado que cuando uno de los miembros de la pareja de gemelos idénticos enferma de diabetes tipo 1, la probabilidad de que el segundo contraiga la enfermedad es únicamente el 13 y el 33%, a pesar de que ambos tienen los mismos genes. Si todo se pudiera adjudicar a los genes, el porcentaje de gemelos idénticos que padeciera diabetes se acercaría mucho al 100%. Además, es posible que el riesgo entre el 13 y el 33% para el segundo gemelo se explique por el hecho de que los hermanos comparten dos factores que los afectan a ambos, el lugar de residencia y la dieta. Consideremos, por ejemplo, la observación presentada en el gráfico 9.3, donde se destaca el vínculo entre el aspecto del entorno, el consumo de leche de vaca y la diabetes. La ingesta de leche de vaca entre niños de 0 a 16 años de edad de 12 países revela una correlación casi perfecta con la diabetes tipo 1. Cuanto mayor es el consumo de leche de vaca, mayor es la incidencia de diabetes tipo 1. En Finlandia, donde se ingieren cantidades enormes de productos lácteos, esta enfermedad es 36 veces más común que en Japón, donde el consumo es muy reducido. Como ya hemos visto respecto de otras enfermedades vinculadas al bienestar económico, cuando las personas migran desde regiones donde la incidencia de la enfermedad es baja a zonas donde su presencia es frecuente, a medida que cambian su dieta y estilo de vida, adoptan rápidamente los índices elevados que se registran en su nuevo hogar de residencia. Esto demuestra que incluso cuando los individuos son portadores del gen o los genes asociados con la enfermedad, ésta se desarrolla solamente en respuesta a determinadas circunstancias nutricionales o medioambientales. Las tendencias de la enfermedad a lo largo del tiempo revelan algo semejante. La prevalencia mundial de la diabetes tipo 1 está aumentando a un ritmo alarmante del 3% anual.
Este incremento se observa en distintas poblaciones, pero es probable que existan diferencias sustanciales en los índices de la enfermedad y el hecho de que su incidencia aumente con relativa rapidez no se puede adjudicar a una predisposición genética. La frecuencia de cualquier gen en una gran población es relativamente estable con el paso del tiempo, a menos que existan presiones medioambientales variables que favorezcan en un grupo de genes se reproduzca con más éxito que otro. Por ejemplo, si todas las familias con miembros diabéticos del tipo 1 tuvieran una docena de bebés y fallecieran todas las familias que no tienen ningún caso de diabetes tipo 1, el gen o genes que podrían ser responsables de este tipo de diabetes sería mucho más común entre la población. Pero como es evidente, no es esto lo que está sucediendo, y el hecho de que la diabetes tipo 1 esté aumentando un 3% al año es una prueba muy concluyente de que los genes no son los únicos responsables de esta dolencia. Me parece que ya tenemos claras muestras de que la leche de vaca puede ser una causa importante de la diabetes tipo 1. Cuando se combinan los resultados de todos estos estudios, los casos que se adjudican a la genética y los que se atribuyen a otros factores, descubrimos que los niños que han abandonado la lactancia tempranamente y consumido leche de vaca tienen un riesgo superior medio de contraer enfermedad que oscila entre un 50 y un 60%, un riesgo entre 1.5 y 1.6 veces superior. La formación procedente sobre la dieta y la diabetes de tipo 1 fue lo suficientemente impactante como para impulsar dos iniciativas importantes. La primera de ellas fue que en 1994 la Academia Americana de Pediatría recomendó efusivamente que durante los primeros 2 años de vida no se alimentara con suplementos de leche de vaca a los bebés de familias con antecedentes de diabetes. La segunda consistió en que muchos investigadores desarrollaron estudios prospectivos, un tipo de estudio que realiza un seguimiento de los individuos analizados en el futuro, para comprobar si un control esmerado de la dieta y del estilo de vida podría explicar el desarrollo de la diabetes tipo 1. Entre los más conocidos, 2 de ellos se llevaron a cabo en Finlandia. Uno se inició a finales de la década de los 80 y el otro a mediados de los años 90. El primero demostró que el consumo de leche de vaca aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 1 entre 5 y 6 veces, en tanto que el segundo concluyó que la leche de vaca aumenta el desarrollo de al menos entre 3 y 4 anticuerpos, además de los que ya se han presentado anteriormente. En otro estudio se observó que los anticuerpos para la betacaseína, otra proteína de la leche de vaca, eran considerablemente elevados en los bebés alimentados con biberón en comparación con los que habían tomado el pecho materno. Por otra parte, los niños con diabetes tipo 1 tenían también niveles superiores de estos anticuerpos. En definitiva, los hallazgos de todos los estudios que han comunicado sus resultados confirman de forma contundente el peligro que entraña el consumo de leche de vaca, muy en especial para los niños con antecedentes genéticos. La controversia de la controversia. Imagina que estás mirando la primera página del periódico y encuentras el siguiente titular. La leche de vaca es la causa probable de la diabetes tipo 1, una enfermedad letal. No obstante, este titular no aparecerá en primera plana, independientemente de las evidencias científicas acumuladas, porque la reacción sería violenta y el impacto económico monumental. Para callar este titular se echa mano de una poderosa etiqueta: controversia. Con todo lo que está en juego y con la gran cantidad de información que solo entienden unas pocas personas, es muy fácil generar y sostener la controversia. La polémica es una parte natural de la ciencia, sin embargo es muy frecuente que no sea el resultado de un debate científico legítimo, sino un reflejo de la necesidad de postergar y distorsionar los resultados de la investigación. Por ejemplo, si afirmo que fumar es nocivo para la salud y presento una montaña de pruebas que apunta mi opinión, las compañías tabaqueras pueden dedicarse a buscar un único detalle que no haya sido completamente resuelto, para crear luego una polémica en torno a la idea de que los cigarrillos son malos para la salud, anulando todas mis conclusiones. Esto resulta muy sencillo porque en toda la investigación siempre habrá detalles sin resolver. Esto es la naturaleza de la ciencia. Algunos grupos emplean la controversia para silenciar determinadas ideas, obstaculizar la investigación constructiva, confundir a la población y criticar a las políticas públicas de ser incongruentes. Recurrir a ella como medio de desacreditar hallazgos que causan inconvenientes económicos o sociales es uno de los mayores pecados en el campo de la ciencia. A las personas profanas en la materia puede resultarles difícil evaluar la legitimidad de una polémica referida a un tema excesivamente técnico, como puede ser
la relación entre la leche de vaca y la diabetes tipo 1. Y esto sucede de cualquier modo a pesar de que estas personas demuestran interés por leer artículos científicos. Tomemos, por ejemplo, una revisión científica reciente sobre la asociación entre la leche de vaca y la diabetes tipo 1. En 10 estudios humanos, todos ellos con diseño caso-control, resumidos en un documento que se publicó como parte de una serie de temas controvertidos, los autores concluyeron que 5 de los 10 estudios indicaban una asociación positiva y estadísticamente relevante entre la leche de vaca y la diabetes de tipo 1. Los otros 5 no la mencionaban. En principio, este hecho parece revelar una considerable incertidumbre que, como es obvio, ya es un paso más que es suficiente para desacreditar la hipótesis. No obstante, los 5 estudios que se contaron como negativos no indicaron que la leche de vaca redujera la incidencia de la enfermedad. Lo que demostró fue que no había efectos estadísticamente significativos para ninguna de las dos conclusiones. En contraste, había un total de 5 estudios que son relevantes en términos estadísticos y todos ellos arrojaron el mismo resultado. Un consumo temprano de leche de vaca está asociado con un riesgo superior de sufrir diabetes tipo 1. Hay solo una probabilidad entre 64 de que este resultado fuera azaroso o aleatorio. Se dan muchísimas razones, algunas visibles y otras no, por las cuales un experimento no encontraría ninguna relación estadísticamente relevante entre dos factores, ni siquiera aunque exista dicha relación. Quizá el hecho de que el estudio no incluyera una cantidad suficiente de personas impidió obtener una certeza estadística. ¿Acaso la mayoría de los sujetos tenían hábitos alimentarios muy similares, limitando así la posibilidad de detectar la relación que se investigaba? Es probable que la evaluación de los hábitos nutricionales que tenían los bebés muchos años atrás fuera lo suficientemente inexacta como para ocultar una relación real. También puede ser que los investigadores estudiaran un periodo de la vida del bebé que no fuera el correcto. El caso es que si 5 de los 10 estudios descubrieron una asociación estadísticamente significativa y los 5 demostraron que el consumo de la leche de vaca estaba vinculado con una mayor incidencia de la diabetes tipo 1, pero ninguno de ellos indicó con mayor incidencia de la diabetes tipo 1. Pero ninguno de ellos indicó que la leche de vaca se relacionaba con una reducción de la enfermedad. Creo que difícilmente se puede afirmar, como hicieron los autores de esta revisión, que la hipótesis se ha enturbiado debido a las incongruencias del material publicado. En este mismo informe, los autores resumieron otros estudios que comparaban directamente la relación entre la lactancia materna y el consumo de leche de vaca con la diabetes tipo 1. Esta compilación incluía 52 comparaciones posibles, 20 de las cuales eran estadísticamente relevantes. De estas 20, 19 estaban a favor de la asociación entre la leche de vaca y la enfermedad. Una vez más, la asociación hipotética resultaba considerablemente favorecida, algo que los autores parecen no haber constatado. Cito este ejemplo no solo con el fin de apoyar el efecto evidente de la leche de vaca sobre la diabetes tipo 1, sino también para ilustrar una táctica que se utiliza a menudo para conseguir que un tema sea controvertido cuando en verdad no lo es. Esta práctica es más común de lo que debería de ser, además de constituir una fuente de confusión innecesaria. Cuando los investigadores apelan a ello, incluso aunque no hagan de forma intencionada, suelen tener serios prejuicios en relación con la hipótesis presentada. Por ejemplo, después de escribir esto, escuché en la Radio Política Nacional una breve entrevista realizada a uno de los autores de esta publicación sobre el problema de la diabetes tipo 1. Basta decir que el autor se negó a reconocer las evidencias científicas relacionadas con la hipótesis sobre la leche de vaca. Es bastante improbable que esta investigación sobre la diabetes pueda llegar a los medios de comunicación norteamericanos en un futuro cercano, porque es un tema con unas implicaciones financieras desmesuradas para la agricultura y además porque hay demasiadas personas con férreos prejuicios respecto de la hipótesis en cuestión. De cualquier modo, existe una abrumadora cantidad de evidencias científicas contundentes que señalan a la leche de vaca como la causa de la diabetes tipo 1, a pesar de que aún no somos capaces de comprender totalmente los complejos detalles mecanicistas que intervienen en el proceso. Y no solo tenemos evidencias del peligro que implica la leche de vaca, también contamos con pruebas contundentes que demuestran que la asociación entre la diabetes y la leche de vaca es biológicamente verosímil. La leche materna es el alimento perfecto para los bebés y una de las cosas más perniciosas que puede hacer una madre es sustituirla por la leche de vaca.
Termino aquí la lectura del capítulo 9, denominado Las enfermedades autoinmunes. Aquí no termina este capítulo, quiero hacer mención. Continúa con un subcapítulo llamado La esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Lo que sucede es que estos capítulos son bastante largos, entonces el video se me va a hacer muy largo. Corto aquí y nos vemos en el siguiente video con la continuación del capítulo 9 del libro El estudio de China, en el subcapítulo La esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Este libro tiene 16 capítulos, eso significa que ya vamos a la mitad del libro.